está? Alumno de sexto grado de primaria, les saluda el profesor Claudio. Vamos a continuar con las clases de álgebra con factorización, factor común. Vamos a tocar el tema de factorización. Vamos a comenzar una vez. Vamos a continuar con la clase pasada, ¿sí? De frente con actividades, dice, factoriza, dice la siguiente expresión. Acá tenemos, mira, una expresión con una sola variable, y la variable viene a ser ¿quién? M, ¿no es cierto? La variable M. Eso es lo que se repite en todos los casos. Observa por acá, la variable que se repite en los cuatro términos es, ¿qué cosa? La letra M. Eso va a ser el factor común, ¿está bien? El factor común entonces va a ser, ¿qué cosa? La letra M. Vamos a colocar aquí el factor común, vendría a ser ¿quién? M. Ya está. Luego, ¿qué cosa? Pero, profesor, ¿con cuál de los exponentes? Ah, ya, muy bien. Si has visto la teoría, si has revisado, en esa parte menciona que cuando se repite la misma letra en todos, vas a factorizar la letra con su menor exponente. Entonces acá tiene exponente 7, 8 y 6. El menor de todos es 6. El factor común va a ser m elevado a 6. Eso va a ser el factor común. Entonces, eso es lo que se va a factorizar. Entonces, profesor, ¿cuál va a ser entonces la expresión que va a quedar allá? Lo que va a suceder es que usted lo que va a factorizar es m elevado a la sexta, ¿ya? Y en la parte interna va a quedar, ¿ya? La expresión ya factorizada. A ver, dime, ¿qué es lo que va a quedar aquí? M elevado a 1. ¿Por qué? 6 más 1 me daría igual a 7, pero hay una forma práctica de usar la división y encontrar los términos en la parte interna. ¿Cómo? Esta expresión de aquí tendrías que dividir entre él, también esa misma expresión, dividir entre él, también dividir y dividir entre todos ellos. Entonces, si tú divides esa expresión, lo que va a suceder es esto acá, mira. M elevado a 7 sobre ¿cuánto? M elevado a la sexta. Si tú divides esto, bases iguales con tu propiedad, se ponen la misma base y se restan los exponentes, vendría a ser 1. Por eso te queda m elevado a 1. La parte, el primer término que te va a quedar es este de aquí. Vendría a ser m elevado a 1, que ya no voy a colocar el exponente 1. Más, ¿cuál va a ser el segundo término que va a estar aquí? La división que vas a hacer, m elevado a 8. M elevado a 8, ¿entre quién? Entre el factor común. Siempre todos los términos lo vas a dividir entre el factor común. M elevado a 6. Si tú aplicas bases iguales, coloco la misma base, resto de los exponentes vendría a ser 2. Esto vendría a ser el segundo término en la parte interna. M elevado al cuadrado. Menos el tercero. Vas a dividir el término entre el factor común. Ahora vamos a hacer esa división, ¿ya? Ya está. A ver, vamos a colocar aquí entonces m elevado a la sexta, que está aquí, entre m elevado a la sexta. Pero como son los mismos, en este caso se va a ir, o simplemente colocas bases iguales, colocas la misma base, restas los exponentes, sería 0, ¿no? 6 menos 6 es 0. Todo número elevado a 0 es la unidad. Por eso simplemente cuando son iguales simplificas y queda simplemente 1, ¿ya? Es el mismo proceso, te sale lo mismo, ¿ves? Ya, entonces acá cuando te saldría, este de acá vendría a ser 1. Más, ¿qué cosa? El último, el entre él. Si tú vas a dividir el entre él, entonces vas a restar los exponentes. 10 menos 6 vendría a ser ¿qué cosa? 4, o sea, m elevado a la cuarta. Ya está listo. Eso vendría a ser la factorización de esa expresión. Ya no está en suma y resta, estas sumas y restas están dentro de paréntesis. El principal vendría a ser este punto de aquí, que vendría a ser la multiplicación. Recuerda que cuando tú factorizas, tu objetivo es llegar a una multiplicación, el por todo él, ¿no es cierto? Entonces ya está factorizado. ¿Quieres comprobar si es que sale lo de arriba? Tienes que hacer la multiplicación, ¿no? Lo contrario, si has dividido para acá, ahora para llegar para arriba puedes multiplicar él por él. Él por él vendría a ser m por m, colocas un solo m y sumaría 6 más 1, 7. Él por él, m por m,
colocas un solo m, sumas los exponentes, 6 más 2 vendría 8. Acá igualito, ¿no? M por 1, m, 6, colocas el mismo exponente, y m por m vendría a ser 6 más 4, vendría a ser 10, ¿no? Lo contrario. Ya está. Eso vendría a ser en realidad la factorización, entonces. Vamos a pasar al segundo problemita, ¿ya? Segundo problemita. ¿Cuál es la variable que se repite? X en todos, ¿no es cierto? Eso vendría a ser el factor común. Pero recuerda que el factor común va a ser, ¿qué cosa? Con el menor exponente. 12, 10, 20, 8. El menor exponente es 8. Entonces la factorización va a ser lo siguiente. Que el factor común, o el factor que se va a factorizar o sacar, vendría a ser x elevado a 8. O sea, acá pongo x elevado a 8. En la parte interna lo que me va a quedar es ¿qué cosa? Todos los cocientes de la división, o sea, lo que queda de la división. ¿Quién? X elevado a 12. X elevado a 12 sobre x elevado a 8. Siempre se divide entre el factor común. Y eso vendría a ser ¿qué cosa? X elevado a ¿cuánto? A 4, ¿no? Bases iguales, se pone la misma base y se restan los exponentes, 4. X elevado a 4 más, igualito, si tú vas a dividir el entre él, se van a restar los exponentes, vendría a ser 10 menos 8, vendría a ser x elevado a ¿cuánto? Al cuadrado, ¿no? Más rápido, más el entre él vendría a ser ¿qué cosa? X elevado a ¿cuánto? 20 menos 8 vendría a ser 12. Y finalmente, más, ¿qué cosa? X elevado a 8, x elevado a 8, recuerda va a ser x elevado a 8 sobre x elevado a 8, van a ser los mismos, va a quedar la unidad. Ya está. Entonces ya está la factorización en sí, ¿no? El principal vendría a ser la multiplicación. Ya hemos acabado. Vamos a pasar a la pregunta letra C, ¿ya? Letra C, que dice factorizar también. Es la misma pregunta, factorizar en las siguientes expresiones, A, B, C, D, hasta E. A ver, mira, a diferencia de la expresión que está aquí, ¿ya? Ahora tenemos ¿qué cosa? Tenemos un coeficiente. Coeficiente. Y también tenemos que factorizar los coeficientes. Mira, todos son múltiplos de 3. 3 por 1, 3 por 2 y 3 por 4. Todos son múltiplos de 3. Entonces, el factor común en coeficientes vendría a ser el 3. Multiplicado por el factor común de las letras. ¿Cuál sería? Letra a letra se repiten las mismas letras en los 3. Entonces pongo esa misma letra, pero factorizo con el exponente menor. El exponente menor vendría a ser x elevado a la cuarta, ¿no es cierto? Eso vendría a ser el factor común. Entonces eso es lo que voy a colocar, x elevado a la cuarta. Ese es el factor, o lo que voy a factorizar, lo que voy a sacar. En la parte interna quedaría ¿qué cosa? Lo que queda de la división de él entre él, ¿no es cierto? Acá vamos a colocar ya 6, ¿qué cosa? X elevado a la sexta, ¿entre cuánto? 3x elevado a la cuarta, entre factor común. 6 entre 2 vendría, no, 6 entre 3 vendría a ser 2. X colocas una sola base y se restan los exponentes, vendría a ser 2. 2x elevado al cuadrado. 2x elevado al cuadrado. Si tú multiplicas debe salir todo arriba. 3 por 2, 6. X colocas uno solo, 4 más 2, 6. Ya ves, compruebo. Menos la expresión que está por ahí, pero recuerda que voy a dividir él entre él, pero son los mismos, ¿no es cierto? Y recuerda que cuando son los mismos, solamente colocas uno de frente, ya no haces la división, y si quieres no hay problema. Ahora vamos a dividir él entre él. Si nosotros dividimos él entre él, sería 12 entre 3, vendría a ser 4, ¿cierto? Y acá vendría a ser x, colocas, y exponente ¿cuánto? 1, ya no coloco, ¿no? Porque 5 menos 4 vendría a ser 1. Y se acabó. Eso sería la factorización en realidad, ¿no? De la expresión. Vamos a pasar a la letra D y vamos a hacer con lo que te había mencionado. Colocar los números 24, porque un poquito grandes, 36 y 18. Le vas a sacar todo lo que tiene, pero a todos, obviamente, porque vas a sacar el divisor, no máximo como un divisor. No vas a sacar el mínimo como un múltiplo, que es diferente, ¿no? A ver, aquí vendría a ser, a ver, sacando. Primero vamos a comenzar por mitad, ¿está bien? Sacamos mitad. Mitad vendría a ser ¿cuánto? Mitad de 12, ¿cierto? Acá colocamos 12, mitad. Mitad de 36 sería 18. Mitad de 18 vendría a ser 9.
¿Qué más? Ya no tiene mitad porque 9 no tiene mitad. ¿Qué más le puede sacar? Tercia. Tercia de 9 vendría a ser 3. Tercia de 18 vendría a ser 6. Tercia de 12 vendría a ser 4. ¿Algo más tienen en común? El de acá tiene tercia, tercia él no tiene. ¿Tiene mitad? Sí, tiene mitad, sí, él no tiene. Por lo tanto ya se acabó. Recuerden que por el máximo común divisor ustedes lo que deben sacar es todo. Si sacan tercia, a todos. Si sacan cuarta, sacan a todos también, ¿no es cierto? Ya no se puede, se queda en ese lugar. Entonces, acá la factorización entonces, el factor común de los coeficientes sería la multiplicación de ellos dos, o sea, 2 por 3, que eso equivale a 6. Eso vendría a ser el factor común. Acá coloco el factor común en coeficientes vendría a 6. En caso de las variables, como se repiten los mismos, colocas la letra A, pero con su menor exponente, 5, 6, 7 elevado a 5, es el menor exponente. Ya está. Entonces, lo que voy a factorizar, ¿qué cosa es? Lo que ustedes van a factorizar es lo siguiente. Este vendría a ser el factor común, 6a elevado a la quinta, eso vendría a ser el factor común. Ahora, en la parte interna, ¿qué es lo que te va a quedar? Lo que me va a quedar es la división, él entre él. 24 entre 6 vendría a ser ¿cuánto? 4, justo este número, ¿ve? 4. Con a elevado, ¿qué cosa? Como a elevado a la quinta, a elevado a la quinta son los mismos, se van a cancelar. Lo que me refiero es acá, 24a elevado a la quinta, entre ¿cuánto es? 6, 6a elevado a la quinta. Aquí voy a mencionar 24 entre 6 vendría a ser 4. A elevado a ¿cuánto? Como son los mismos, sería 5 menos 5 sería 0. Recuerda que todo número elevado a 0 vendría a ser la unidad, o sea 4 por 1. Y 4 por 1 vendría a ser 4. Por ese motivo, que cuando son los mismos, acá elevado a la quinta, elevado a quinta se cancelan, quedaría solamente la división 24 entre 6, sería igual a 4. Bajamos el signo menos que está por aquí y vamos a continuar con ¿cuál? Con la siguiente división. 36 entre 6 vendría a ser 6, ¿no es cierto? 36 entre 6 vendría a ser 6. Acá está justo, ¿ves? Siempre van a quedar, los que van a quedar aquí, esos números van a estar acá. Entonces, a elevado a ¿cuánto? A elevado 6 menos 5 vendría a ser 1, que ya no coloco nada. Más ¿cuánto? A ver, la división 18 entre 6 vendría a ser 3. 3, a elevado a ¿cuánto? A elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque sería 7 menos 5 vendría a ser, recuerden que los exponentes en la división se restan, ¿no es cierto? Ya está en la factorización. Vamos a continuar con la letra E y es lo mismo. Acá tenemos 300 y 400. Se recuerde que el factor común en los coeficientes sería el 100, ¿no es cierto? Porque tú vas a sacar mitad, tercia, cuarta, quinta y vas a llegar a que el factor común es 100. A ver, ¿cómo lo haces? De esta manera. 300 como las... Mira por acá. Aquí vamos a sacarle lo que tengan, pero todos ellos. A ver, ¿qué cosa tiene, profesor? ¿Qué cosa tiene? Puedes sacar si quieres mitad. Y te vas a no, muy largo lo vas a hacer. Por lo tanto, yo voy a sacar de frente el 100 veces. ¿Qué sería? Acá vendría a ser 3 y acá vendría a ser 4. ¿Cómo? 3 por 100 me da 300 y 4 por 100 me da 400, ¿no? Y ellos ya no tienen nada. Ya no tienen en común nada, por lo tanto, el factor común vendría a ser, en caso de los coeficientes, vendría a ser 100. En caso de las letras, XX se repite, elijo el exponente menor. Acá está 6, acá está 3, es exponente menor. En caso de Y, vendría a ser a la cuarta, a la séptima, exponente menor. Y elevado a la cuarta. Esto vendría a ser el factor común o lo que voy a sacar. Ya está, eso lo pongo afuera. Y los demás va a quedar en la parte interna. Recuerdan, los que quedan vendría a ser, este 3 tendría que estar aquí, no el 4 para el siguiente. Este 3, ¿de dónde sale este 3? Cuando tú vas a dividir 300 entre 100, te va a salir 3, porque recuerda que se divide el entre el factor común, ¿no es cierto? X al cubo, Y a la cuarta, van a ser los mismos, se van a cancelar. ¿Quién te va a quedar? Solamente el 3 nada más. Menos 400 entre 100 vendría a ser el 4, ahí está, ¿ves? Y X, pones uno solo y restar los exponentes. 6 menos 3 vendría a ser 3. Y, ¿cuánto? 7 menos 4 vendría a ser 3.
y se acabó la factorización. Así de sencillo nada más. Vamos a pasar al problemita número 2. Dice, la expresión factorizada de... Mira, dice que si esta expresión usted lo factoriza, ya va a llegar, dice, a esta forma de acá. Por lo tanto, pide calcular cuánto vale A más B. Entonces, profesor, no lo entiendo, profesor. Dice que primero vamos a factorizar esto de acá. Y luego, cuando factoricemos, vamos a comparar con el de acá. Entonces, ¿qué cosa tiene? Que hay un factor común aquí. ¿Qué cosa se repite? Profesor, X se repite en todos. Ya, colocamos el que se repite en todos. X. ¿Qué más se repite? A ver, dime. Se repite, no, X, pero ¿con qué exponente? X4 elevado, acá está 4. Acá está X elevado al cubo, acá X elevado al cubo. Cualquiera de los dos no hay problema. X elevado al cubo. Ya está. Oye, acá es. X elevado al cubo. Acá no es. Ya. La otra letra, la otra variable sería Y. Y elevado al cubo, cuarta Y al cubo. El menor exponente de Y sería el cubo. Eso vendría a ser el factor común en todos los términos. Entonces lo que vamos a poner es expresión y en la parte interna me va a quedar ¿qué cosa? Lo que yo voy a dividir, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? El entre él. Entonces, ¿cuál sería esa división? Si yo divido sería el entre él, porque recuerda el factor común es el de acá. Entonces sería XX, coloco un solo X. Como acá tengo 4 menos 3, vendría a ser exponente 1, ya no coloco. Y al cubo, son los mismos, se cancelan, solamente quedaría eso. Más. Y mira, está coincidiendo, más. A ver, supongo que el siguiente tiene que ser Y. A ver, X al cubo, ambos son los mismos. Como voy a dividir estos dos, entonces se van a cancelar. Me quedaría Y a la cuarta, Y al cubo, allá. 4 menos 3 vendría a ser 1, o sea, Y elevado a 1. Así, más 1 debe quedar, quiere decir que se deben de cancelar todo. Vamos a ver. El entre él, X al cubo se cancela, Y al cubo se cancela. Recuerda que cuando se cancelan ambos, si se están dividiendo, va a quedar ¿qué cosa? La unidad. Y si te das cuenta, mira, ya se dio, ¿no? X más Y más 1, acá está X más Y más 1, acá hay XY. Si tú comparas ellos dos, si tú comparas esos dos términos, ¿a qué conclusión vas a llegar? Y acá. Compara ellos dos. ¿A qué conclusión llegas? Si esta expresión que está dentro de paréntesis y el de acá son los mismos, quiere decir que los que están afuera también son los mismos. ¿Por qué? Porque esto es la forma factorizada de esa expresión. Y también acá en el problema me dicen que esta expresión de aquí es la forma factorizada de esta expresión. Quiere decir que este es el resultado de haber factorizado esta expresión y cuando acabamos de hacer nosotros, este de aquí viene a ser el resultado de esa expresión. Ah, entonces dos son iguales. Por lo tanto, el exponente de x, que es 3, acá que es a, yo ya sé cuánto vale el valor de a. A vale igual a ¿cuánto? Igual a 3. A vale igual a 3 y b vale también igual a 3. Entonces yo ya encontré el valor de a y b y con eso yo podría ya calcular cuánto vale, no, lo que me están preguntando. ¿Y qué es lo que te están preguntando, profesor? Me están pidiendo calcular la suma de a más b. Y a más b vendría a ser ¿qué cosa? 3 más 3, ¿no es cierto? Acá vendría a ser 3 más 3 igual a 6. Eso es en realidad lo que me están preguntando, ¿no? En el problemita. Listo. Vamos a pasar al problema número 3. ¿Ya? En el problema número 3 ya observo coeficientes también. Observa por acá. Entonces tendría que sacar el factor común de los coeficientes. Y tú puedes hacer, si quieres, este método de acá para encontrar, o de frente podrías calcular también. Allá todos tienen ¿qué cosa? Algo en común deben tener. ¿Qué tabla tienen que en común? ¿La tabla del 3 o no? 3 por 2, 6, 3 por 5 y 3 por 4. Entonces acá vendría a ser todos tienen factor, no hay otro, ¿no es cierto? Entonces vamos a factorizar ¿qué cosa? El 3. Un factor común vendría a ser 3. ¿Cuál más? A ver, en caso de letras tengo A, en todos A, por lo tanto coloco A, pero busco el menor exponente, vendría a ser 2. En caso de B también se repiten los 3, coloco B, pero
con su menor exponente que vendría a ser también 2. Ya está. Esto vendría a ser el factor común. Eso es lo que voy a escribir aquí. 3a elevado al cuadrado por b elevado al cuadrado. Y eso va a ser, ¿qué cosa? Factorizado, ¿no? O acá le colocamos un paréntesis. De tal manera vamos a colocar la división en la parte interna. ¿Qué división? 12 entre el factor común. 12 entre 3 vendría a ser 4. A al cuadrado, b al cuadrado, b al cuadrado. Todas las variables se cancelan en esa parte, me quedaría solamente 4. Más, ¿qué más? 6 entre 3 vendría a ser 2. A elevado al cubo, a elevado al cuadrado. Coloco un a nada más, 3 menos 2 vendría a ser 1. B al cubo, b elevado, allá, acá también b, pero elevado a 1, porque acá 3 menos 2 vendría a ser 1. ¿Qué más, profesor? ¿Qué es lo que va a ser? Menos. Como ya acá b pasó con el siguiente. 15 entre 3 vendría a ser 5. 5. A elevado a ¿cuánto? A elevado al cuadrado, porque acá está 4 menos 2 vendría a ser 2. Y 4 menos 2 vendría también a ser 2. Listo, entonces acá ya estamos, ya hemos terminado prácticamente la factorización. ¿Cómo te vas a dar cuenta si los coeficientes, el factor 3 que has conseguido aquí es lo correcto? Cuando tú factorizas en la parte de adentro, ya puedes sacar algo todavía de los números, entonces todavía no has terminado de factorizar. Observa, 4, ¿qué de relación tiene con 2 y con 5? Ninguno, ¿no? O sea, 4 y 2 tienen mitad, obviamente, mitad de 4 es 1, mitad de 2 es 1. Mejor dicho, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1. Pero, mitad de 5 no tiene, o sea, tú tienes que buscar que tengan en los tres, no hay nada en común, quinta, pero ninguno va a tener quinta. Por ese motivo, el factor común tiene que ser 3, pues, ¿no? No hay más. En algunos casos, de repente, si encuentras algo más, lo sacas y lo multiplicas con el exponente, o mejor dicho, con el coeficiente que se encuentra afuera, ¿ya? O haces esta de aquí para que no te equivoques, pues. Vamos a ver acá. 18 y 12. Mira, acá voy a hacer lo que te estoy mencionando, ¿ya? Vamos a ver, poco a poco vamos a sacar, ¿ya? 18 y de 12. Eso es lo que vamos a sacar. Que vamos a sacar todos los factores que tengan, ¿ya? En común, pero obviamente. En común. Acá vendría a ser, ¿qué le vas a sacar? Mitad. Siempre comienza con mitad. Acá vendría a ser mitad. Obviamente que acá yo puedo decir que ambos tienen ¿qué cosa? El factor común va a ser 6. Yo puedo decir que 6. Pero vamos a observar si es cierto. A ver, mitad vendría a ser ¿cuánto? 9. Mitad ¿cuánto viene a ser? 6, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tienen ambos en común? Tienen tercias, porque ya no tienen mitad, 9 no tienen mitad. Tercia vendría a ser 3, tercia vendría a ser 2. Y recuerda que 3 y 2 no tienen nada en común, por lo tanto eso se queda en esa forma. O sea, acá, ¿cuánto vendría a ser la multiplicación? 6, ahí está, 6. O sea, tú puedes sacar de manera directa qué factor común tienen en ambos. O sea, qué número multiplicado me da 18 y el mismo número multiplicado por otro que te da 12. O sea, en este caso 6, ¿no? 6 por 3, 18 y 6 por 4, más 6 por 2, 12. El factor común en caso de las variables vendría a ser, tú ya sabes, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? ¿A elevado a cuánto? ¿A 4 o a 2? A 2, ¿no es cierto? El exponente menor de la variable. Vamos a factorizar entonces. Para ello lo único que vamos a colocar es 6 a elevado al cuadrado, que vendría a ser el factor común, que se va a extraer o se saca hacia afuera, y eso me quedaría acá adentro. La división, 18 entre 6 vendría a ser ¿cuánto? Dime. 18 entre 6, no estás restando, estás dividiendo. Vendría a ser 3. Y ese 3 justo está acá, ¿no es cierto? Ya, ahora colocamos a exponente ¿cuánto? Exponente de 2. Recuerda que se está dividiendo, por lo tanto los exponentes se restan. 12 entre 6 vendría a ser 2. A elevado a ¿cuánto? A ninguno. ¿Por qué? A elevado al cuadrado se van a cancelar. Cuando son los mismos se cancelan y queda solamente el número. Como acá queda todavía el 2, no hay problema. Si no hubiera habido ningún número, tendría que obligatorio colocar un 1 en lugar de ese, ¿no? Ya, eso sería la factorización. Ya, se acabó. Ahora vamos a hacer el problemita número 5. A ver qué dice. Al factorizar esta expresión de acá, se obtiene lo de acá. Quiere decir que cuando yo factorice el resultado final es el de aquí. Y me están preguntando cuánto vale x, y y z, la suma de los tres exponentes que se encuentran acá. ¿Vaya? Entonces vamos a factorizar por lo que nosotros sabemos esta expresión y el resultado comparamos con el de acá y encontramos cuánto vale
X, Y y Z. Entonces al factorizar, vamos a tomar un factor común. ¿Cuál sería el factor común de aquí? Acá me dice que es A, B y C. Vamos a ver si es cierto. A ver, en caso de A, se repite el A. Prácticamente el que se repite es A. Pero ¿con qué exponente? ¿El menor exponente quién es? Exponente 1. Ahí está exponente 1. En B también se repiten todos, pero ¿qué exponente tiene B? B1. No, acá también B1, acá tiene B6. En caso de C se repiten todos y el exponente menor sería el 1 y 1. Ahí está. El factor común sería ABC, tiene razón, ya, ABC. Entonces, ese factor común, recuerda, es lo que tú vas a extraer y vas a colocar en la parte de afuera y en la parte interna que van a quedar todas las divisiones de los términos entre el factor común. Recuerda que acá está 1, 1, 1, ¿no es cierto? Entonces acá yo voy a dividir él entre él, o sea, A entre A vendría a ser una división de esta manera, A elevado a la quinta entre A. Si tú quieres hacer todo completo vendría a ser así, ¿no es cierto? Entonces tú vas a dividir por partes, cada uno letra por letra. Entonces A entre A solamente se coloca una letra nada más. ¿Qué es lo que vas a hacer? El exponente, se restan los exponentes. Como está acá 1, 5 menos 1 vendría a ser 4. O sea, A elevado a la cuarta. En caso de B, como son los mismos se cancelan, C se cancela, me quedaría solamente eso. Ahora vamos a colocar el signo más. El signo más. ¿Ya? Ahí está. En caso de B, vendría a ser acá solito, vamos a colocar aquí. Vendría a ser A, B elevado a la sexta, C dividido entre el factor común vendría a ser A por B por C. Recuerda que acá puede ser A con A se va, C con C se va, acá hay 1, B. ¿Qué cosa? 6 menos 1 vendría a ser 5. ¿Más cuánto? Más la última división que yo voy a hacer vendría a ser ¿cuánto? A ver, vamos a borrar esta expresión de aquí, ya está listo. Y vamos a dividir, dice, ABC elevado a la séptima sobre ¿cuánto? Entre el factor común ABC. Entonces, si nosotros acá separamos, acá se van, C, acá hay 1. Si a bases iguales se colocan la misma base y se restan los exponentes. 7 menos 1 vendría a ser 6. Y eso vendría a ser el último término de, digamos, de la parte interna. Pero si te das cuenta, mira, se parecen bastante. ¿Dónde está mi común? Acá está. Estos dos de aquí que estoy señalando se parecen bastante, ¿no es cierto? ABC, en la parte interna, mira, tengo A elevado a algo, A elevado a algo, B elevado a algo, también. Por lo tanto, tú puedes comparar y decir, X ¿cuánto vale? X vale igual a 4. X vale igual a 4. ¿Qué más? Y ¿cuánto vale? 5. Y vale 5. ¿Y cuánto vale Z? Z vale ¿cuánto? 6. Ya encontré los valores que estaba buscando en cada uno. Y ahora lo único que voy a hacer es reemplazar en lo que me están preguntando. ¿Cuánto viene a ser la suma de m, que es la suma de los 3? Entonces el valor de m vendría a ser que sumar 4 más 5 más 6. O sea, m vendría a ser la suma de, vamos a colocar con rojo, más igual. ¿Ya sumaste cuánto vale? 15, ¿cierto? Entonces me vale 15, ¿ves? Bueno, vamos a borrar esto de aquí y ya hemos terminado. Listo. Bueno, alumnos de sexto grado, hasta aquí nos estamos viendo. Chao.